Al mecánico que ignoraban por tener grasa en las manos, lo buscó la empresaria más poderosa cuando su vida dependía de un motor. Cuando lo vieron entrar al evento de gala con la camisa manchada de aceite, muchos se burlaron. Pero ninguno de ellos sabía que esa noche, él sería la única razón por la que seguirían con vida. El evento se celebraba en una mansión a las afueras de Guadalajara. La anfitriona era Elena Ruiz Montenegro, CEO de Aerodyne Motors, una de las empresas automotrices más poderosas del continente. Todo era lujo, copas de cristal, vestidos importados, autos eléctricos de última generación. Y en medio de todo eso, un hombre con manos ásperas, jeans sucios y mirada tranquila. Julián Ibarra, el dueño de un pequeño taller mecánico del barrio La Estación. Nadie entendía qué hacía ahí. Unos pensaron que era parte del servicio. Otros, que se había colado. Lo cierto es que Julián había recibido una invitación personal. Pero no lo dijo. Nunca lo hacía. Él estaba ahí por una razón que solo Elena conocía. Porque años atrás, cuando su auto clásico se descompuso en la carretera en medio de una tormenta, fue Julián quien la rescató sin cobrarle un solo peso. Le arregló el motor con alambre, cinta y un encendedor. Y le dijo, a veces las cosas solo necesitan un empujón o alguien que sepa escucharlas. Ella no lo olvidó, pero él sí, no por desprecio, sino porque así era él. Resolvía, ayudaba y seguía, sin pedir nada. Aquella noche de la gala, Julián observaba todo sin hablar. Tenía una carta doblada en el bolsillo. Era de su madre, una carta que nunca llegó a entregar, que decía, no importa cuántas veces te ensucies las manos, mientras limpies el corazón de los demás. Y justo cuando pensaba irse, algo explotó en la zona de carga. Un grupo de inversionistas quedó atrapado en un montacargas blindado. El sistema eléctrico falló. Las cerraduras no respondían. Y el generador de respaldo había sido saboteado. Elena entró en pánico. Sus ingenieros no podían hacer nada. Los teléfonos no tenían señal. Y el único que no se movía del lugar era Julián. Sacó una linterna, revisó el plano del motor auxiliar y murmuró, este diseño es mío. Y sí, tiempo atrás, Aerodyne Motors había comprado planos de prototipos a inventores independientes. Y uno de esos inventores era Julián. Pero su nombre jamás apareció en créditos. Ahora, el sistema que él mismo había diseñado, fallaba. Y la vida de 11 personas dependía de que él recordara cómo hacerlo funcionar sin herramientas, sin tiempo y con una batería que se agotaba cada segundo. Nadie se atrevía a decirle qué hacer. Por primera vez, todos callaron. Solo Elena, con los ojos húmedos, le dijo, por favor. Y entonces Julián se agachó, abrió una tapa sellada con pernos industriales, tomó un gancho para cabello del suelo, y comenzó a trabajar, mientras todos miraban, mientras los ingenieros solo grababan, mientras los flashes de la prensa intentaban capturar al portero que se había colado. Él, con grasa en las manos y una mente entrenada por años de fracasos, resolvía lo que nadie más podía. Pero lo que aún no sabían es que lo que acababa de hacer solo era el inicio de algo mucho más profundo. Una verdad enterrada que pondría en juego más que una vida. Pondría en juego el alma de una industria entera. El sonido del sistema reiniciándose fue como un latido que regresaba a un cuerpo. La compuerta del montacarga se abrió lentamente, y los 11 inversionistas salieron jadeando, empapados en sudor y con el rostro desencajado. Uno de ellos se desmayó en cuanto vio la luz. Otro no dejaba de mirar a Julián como si hubiera visto a un fantasma. Elena apenas podía hablar. Tenía las manos temblando y la mandíbula apretada. Se acercó a Julián, pero él ya había dado la vuelta. Iba camino a la salida. «Espera», gritó ella. «¿Cómo supiste qué hacer?» Él no respondió. Solo levantó la mano con el gancho en alto, como si fuera una bandera olvidada, y dijo, «Los sistemas fallan cuando son diseñados por gente que nunca ha tenido que arreglarlos». Y se fue. La noticia explotó. La gala del colapso la llamaron. Pero la historia de Julián no salió en los titulares. Nadie sabía su nombre.
porque cuando fueron a buscarlo al taller de la estación, ya no estaba. Solo una nota escrita en una caja de herramientas oxidada. Cuando dejas de buscar reconocimiento, lo único que te queda es el amor por lo que haces. Pero Elena no se conformó. Envió gente a buscarlo. Contactó a sus antiguos proveedores. Escarbó en archivos que su equipo legal le había dicho que no valía la pena revisar. Y ahí estaba, el viejo contrato. La patente rechazada por falta de experiencia. El nombre completo, Julián Ibarra Torres. Y un dato que la dejó helada. Su firma era idéntica a la del diseño que ahora era el corazón de todos los autos eléctricos de Aerodyne Motors. Ella lo había visto antes, en una libreta olvidada dentro del maletero, aquella noche de la tormenta, donde decía, Proyecto Fénix, sistema de carga sin puntos ciegos, por Julián I.T. Fénix, el nombre del modelo más vendido de la empresa. Su insignia, su joya. Habían construido un imperio sobre una idea que no les pertenecía del todo. Y el hombre que la había parido, estaba viviendo entre aceite, tornillos y paredes sin pintar. Elena decidió hacer algo que nunca había hecho. Fue ella misma al barrio La Estación. Caminó entre talleres oxidados, perros callejeros y niños jugando con llantas viejas. Y ahí estaba Julián, sentado en una silla rota, con un café humeante y la mirada fija en el motor de una camioneta del 92. Pensé que nunca vendrías, dijo él sin levantar la vista. ¿No pensabas en mí?, respondió ella. Pensabas en ti mismo, en el silencio, en tu paz. Y aún así, me salvaste 2 veces. Él sonrió apenas. Tenía tierra en las uñas, y un trozo de su alma escondido bajo el capó de cada auto que arreglaba. ¿Qué quieres, Elena? Ella se acercó. Le tendió una carpeta. Quiero que firmes esto. Él la abrió. Y ahí estaba. Una oferta. No de empleo. De asociación. De coautoría. De verdad. Pero Julián no miró los números. Solo levantó la vista y dijo: ¿Lo haces por culpa? Lo hago por justicia, susurró ella. ¿Y por qué? Si hoy colapsará otra vez, quiero que seas tú quien esté a mi lado. Y ahí, en medio de la calle llena de grasa, con niños riendo detrás y un sol que apenas se asomaba, Julián Ibarra firmó. No por dinero, no por gloria, sino por algo más profundo. Por la primera vez que alguien le dijo la verdad sin miedo. Pero lo que aún no sabían era que el modelo Fénix tenía un defecto oculto. Uno que solo Julián podía ver. Uno que alguien más había saboteado desde dentro. El día que se anunció la alianza entre Aerodyne Motors y Julián Ibarra, ningún medio entendía quién era ese hombre sin traje, con botas manchadas y manos curtidas. Los flashes lo incomodaban. Los micrófonos se acercaban como si fueran cuchillos. Pero él solo dijo una frase. Un buen motor nunca se presenta, se escucha. Y se retiró. Mientras todos hablaban de su estilo auténtico o rudo, nadie notó que Julián había pasado más tiempo revisando planos antiguos que ensayando discursos. Porque algo no cuadraba. El nuevo modelo Fénix GT tenía una mejora que él nunca autorizó. Un componente que, en la teoría, era brillante, pero en la práctica, podía sobrecalentarse. Y si lo hacía, no solo se apagaba, explotaba. Julián pidió acceso al sistema. Los ingenieros se lo negaron. Le dijeron que el software era patente exclusiva del equipo de innovación digital. Pero Julián no era un hombre que aceptara una negativa. Una noche, entró al taller central de Aerodyne. Solo, con una linterna, una memoria USB y una caja de herramientas que parecía una extensión de su cuerpo. El lugar estaba desierto, pero el corazón de Fénix palpitaba en una prueba secreta en curso. Lo que vio lo dejó helado. Una línea de código nueva, firmada por un nombre que no debería estar ahí. Tomás del Valle, el ex socio de Elena, el hombre que la había traicionado en el pasado y que ahora, aparentemente, trabajaba como consultor externo. Pero no era un error, era un sabotaje. El nuevo componente alteraba los límites de tolerancia del motor. Una sobrecarga y ¡boom! Pero lo peor no era eso.
Lo peor era que el primer lote de esos autos ya estaba en camino hacia una conferencia internacional donde Elena sería la anfitriona, y donde uno de esos Fénix GT estaría funcionando en vivo, frente a miles de personas. Julián salió del taller con el rostro pálido. Llamó a Elena. No contestó. Llamó a 3 ingenieros. Uno lo bloqueó. Otro le dijo que no podía meterse. Y el tercero colgó sin decir palabra. A la mañana siguiente, Julián apareció en la conferencia. No tenía pase. No tenía traje. Solo una foto impresa de la línea de código. Y una nota escrita a mano. Si enciendes este motor frente a cámaras, será tu último aplauso. Logró entrar por la puerta trasera. El evento ya había comenzado. Y el auto, reluciente y encendido, estaba sobre una plataforma giratoria mientras Elena daba su discurso de apertura. Este motor no solo representa innovación, decía ella. Representa peligro, gritó Julián desde el fondo. El público se giró. Los guardias corrieron. Pero Elena alzó la mano. Déjenlo hablar, ordenó. Julián subió al escenario. Miró al público, al auto y a ella. Sacó la foto. La alzó. Este motor no está listo. No porque falle, sino porque alguien quiere que falle. Porque esto no es innovación. Es una trampa. Hubo murmullos. Gente tomando fotos. Silencio tenso. Elena lo miró a los ojos. Tomó la foto. La leyó. Y su rostro cambió de color. ¿Estás seguro?, susurró. Tanto como estoy seguro de que el aceite no se mezcla con el agua. Y tú y yo, nunca debimos mezclarnos con esa gente. El público no entendía. Pero ella sí. Apaguen el auto, ordenó. Ahora, el sonido del motor cesó. Y por unos segundos, solo se escuchó a alguien sollozar en la primera fila. La conferencia fue suspendida. El equipo de seguridad inició una investigación. Y Elena, esa noche lloró en su oficina. No por el escándalo, no por la pérdida, sino porque, por primera vez, había confiado en alguien, y ese alguien no la había defraudado. Julián no pidió nada, no exigió aplausos, solo regresó a su taller, como siempre. Pero esa misma noche, recibió una caja de madera. Dentro había una copia firmada de los documentos de la empresa, y una carta sin firmar que decía: te debo más que una vida, te debo mi conciencia. Parte 4. Durante semanas, la industria automotriz internacional no hablaba de otra cosa. La interrupción del lanzamiento del Fénix GT generó sospechas, pero también admiración. Las redes sociales explotaron con el video viral de un mecánico interrumpiendo una gala y salvando miles de vidas. El héroe de las manos sucias, decían algunos. El tipo que desafió a los trajes, decían otros. Pero Julián no estaba cómodo con ese nuevo estatus. Cada entrevista rechazada, cada oferta de exclusividad ignorada, lo alejaba más del ruido. Para él, la verdadera victoria no estaba en los titulares. Estaba en volver a casa, quitarse los guantes, y saber que no se traicionó a sí mismo. Sin embargo, lo que no sabía era que Tomás del Valle no había terminado. El informe técnico presentado por Julián, con evidencias claras del sabotaje, fue filtrado por alguien dentro de la empresa. Y esa misma noche, una camioneta negra se estacionó frente al viejo taller de la estación. 2 sujetos bajaron sin prisa, entraron sin tocar, y dejaron un mensaje pintado en la pared. Los motores rotos no hablan. Julián lo vio al amanecer. No llamó a nadie. Solo limpió la pintura con una esponja y agua con jabón. Pero en su interior, una parte de él se oxidó para siempre. No por miedo, sino por cansancio. Fue Elena quien, al enterarse del atentado, fue personalmente al taller. Te prometí que estaría seguro, dijo, con los ojos llorosos. Pero no imaginé que aún había ratas en mi barco. Julián no dijo nada, solo la miró, y luego se agachó para seguir arreglando una motocicleta vieja. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó ella. Porque no quiero que me protejas. Solo quiero seguir arreglando lo que otros rompen. Elena respiró hondo. Y esa tarde,
Hizo algo inesperado. Convocó a una rueda de prensa sin asesores, sin teleprompter, sin maquillaje. Ahí, frente a todos, reveló el nombre de Tomás. El sabotaje, las amenazas y la existencia de una alianza forzada por chantajes antiguos que ya no estaba dispuesta a permitir. Hoy renuncio a mi silencio, dijo. Y también a todo contrato que haya nacido del miedo. La empresa tembló. Las acciones cayeron. Pero el respeto subió. Esa noche, Julián encendió la televisión solo por curiosidad. Y cuando vio a Elena dar ese discurso con la misma fuerza con la que una vez lo miró con desprecio, sonrió. No por ella, sino porque por fin, alguien más estaba dispuesto a ensuciarse las manos por lo correcto. Sin embargo, mientras el mundo celebraba, un paquete anónimo llegó al taller. Sin remitente. Dentro, una llave. Y un mapa antiguo con coordenadas marcadas cerca de una vieja fábrica abandonada. Julián sabía que no era un juego. Sabía que, si decidía seguir ese rastro, podía encontrar algo que nadie más quería que saliera a la luz. Porque el Fénix GT no era el único modelo alterado. Y lo que estaba en juego ya no era una empresa. Era una red de corrupción que llevaba años funcionando bajo el capó del progreso. La fábrica estaba exactamente como la mostraba el mapa. Olvidada, oxidada, cubierta de musgo y silencio. Pero algo no cuadraba. Julián no era un hombre impulsivo, y aún así, fue solo. Tal vez porque sabía que esto era algo que debía enfrentar sin reflectores. O tal vez porque en lo más profundo, presentía que ahí encontraría la pieza que faltaba en todo este rompecabezas. Al ingresar, notó que alguien había estado ahí recientemente. Polvo removido, un generador encendido, y una pared falsa oculta tras lonas. Detrás, servidores, papeles, cajas con prototipos, y grabaciones de voz de reuniones privadas entre altos ejecutivos. Entre ellas, una conversación. Tomás del Valle, hace 6 meses. Este modelo fallará, pero eso generará más ventas del repuesto. Y si algo sale mal, culpen al técnico. Nadie mira 2 veces a un tipo con grasa en la cara. Julián tragó saliva. Ese audio era el golpe final. Lo descargó, lo duplicó, y lo mandó desde un cibercafé a todos los medios con una nota breve. La verdad arranca motores. Esa noche, no volvió a casa. Se quedó en su taller, mirando cómo la ciudad dormía. Y como en la pantalla, una por una, las cadenas de televisión pasaban el audio. Y caían ejecutivos como fichas de dominó. Tomás fue detenido. La junta fue desmantelada. Y por primera vez en años, Elena respiró sin miedo. Pero la historia no terminó ahí. Días después, en una ceremonia pequeña pero sincera, Elena llegó al taller con una caja de madera. Dentro, una medalla sin nombre. Y una nota escrita a mano. No todos los héroes usan trajes. Algunos tienen manos manchadas de verdad. Julián la tomó. La colgó en la pared junto a su primer martillo. Y no dijo nada. Solo sonrió. Semanas más tarde, lo invitaron a dar una conferencia. Rechazó todas, excepto una. Un grupo de jóvenes en un instituto técnico del barrio más olvidado de la ciudad. Ahí, frente a 15 muchachos con overoles rotos y sueños oxidados, dijo una sola frase que quedó grabada para siempre. No luchen porque los vean limpios. Luchen porque los vean reales. Y en ese instante, el mundo entendió que la grasa en sus manos nunca fue suciedad. Era historia. Y una historia como esta te hace llorar, te hace creer, te recuerda que hasta los motores más heridos pueden volver a encender. Fin.